De ese trabajo en conjunto, hoy me voy a referir a la parte específica de Brasil. Y bueno, pues nos acompaña en efigie esa figura poliédrica, camaleónica, difícilmente definible, que es Getúlio Vargas, bueno, que sin lugar a dudas podríamos definir como el fundador, el artífice del Brasil moderno, un personaje polémico que ha sido, bueno, descrito ya bien como un populista, como un fascista o como un socialdemócrata a la latinoamericana, es decir, un hombre que fue el creador del Estado Novo, este Estado Nuevo modelado a partir de su homónimo portugués, fundado por Antonio Oliveira de Salazar, un régimen totalitario que, bueno, si bien tenía muchos rasgos exteriores de los fascismos europeos, tampoco puede ser adscrito automáticamente a esa corriente, dado que llevó a cabo una serie de mejoras que beneficiaron a la clase obrera, a la que le otorgó, bueno, una ley de trabajo muy avanzada para su época y una serie de prestaciones vanguardistas también para la época, lo que le valió el mote de el padre de los pobres. Bien, antes de entrar en materia quisiera dar una visión, bueno, un poco panorámica de lo que fue, lo que fueron estos 15 años de dominio personal de Getúlio Vargas, época que arranca en 1930 con lo que, bueno, partidarios llaman la Revolución de 1930 y detractores de Vargas llaman el golpe de Estado contra la vieja república. Esta vieja república oligárquica que a lo largo de casi 40 años había llegado a un arreglo entre las dos élites, la élite paulista, élite cafetalera, y la élite mineira de Minas Gerais, que se dedicaba sobre todo a la producción de productos lácteos. Se alternaban en el poder, tomaban turnos en el poder, lo que los brasileños, la historiografía brasileña conoce como la política del café con leite, precisamente el café con leche, la oligarquía cafetalera y la oligarquía ganadera mineira, que lleva al poder a esta nueva clase política compuesta más bien preferentemente por políticos gaúchos de Río Grande do Sul, como fue el caso de Getúlio Vargas y de su lugarteniente Osvaldo Aranha. Es una época que provoca una serie de conflictos, algunos de tintes locales, otros inscritos en la polarización que produjo esa llamada era de los extremos a la que se ha referido Eric Hobsbawm. Esta nueva república que se instaura en 1930 busca reducir la autonomía de los estados federales y aumentar el poder del Estado central, lo cual genera que, bueno, pues la élite de Sao Paulo lleve a cabo una revuelta en 1932 tratando de derrocar a Vargas, revuelta que es sofocada. Pero cuando decía que, bueno, si esa es una revuelta que provoca inestabilidad de origen nacional, tenemos dos muy grandes que se inscriben, como decía, en esta edad de los extremos a la que se refiere Hobsbawm. De una parte, bueno, encabezada por Luis Carlos Prestes, dirigente comunista brasileño, al influjo de la corriente dictaminada por la Internacional Comunista, la Comintern, de Georgi Dimitrov, se establece este frente popular que se le llama la Alianza Nacional Libertadora, que congrega a comunistas, socialistas y otras fuerzas progresistas burguesas liberales. En 1935 protagoniza un alzamiento que es fallido, que es duramente reprimido, que provoca, bueno, pues que Prestes huya del país y que su esposa, la judía alemana Olga Benario, sea hecha prisionera y extraditada al Tercer Reich, donde embarazada de 7 meses
da a luz a su hija y después es ejecutada en este mismo campo de concentración. En 1937, bajo la fabricación de una nueva conjura comunista que quiere derrocar al gobierno de Vargas y en vísperas de elecciones, Vargas y su camarilla dan un autogolpe invocando en un gesto antisemita, supuesta conjura, plan Cohen, de un supuesto agente de la Comintern, un tal Cohen que nunca existió, que buscaba el derrocamiento de Vargas y la instauración de un Estado comunista. Esta es la coartada perfecta para establecer un Estado totalitario, un Estado de corte fascista en muchos sentidos, que es el llamado Estado Novo. Y esto en alianza con un movimiento de masas, cuando otra vez hablo de que Brasil es de todos los países latinoamericanos el que más participa en esta modernidad del siglo XX, de esta modernidad de entreguerras, que es un movimiento fascista de masas, encabezado por el escritor Plinio Salgado, denominado los integralistas o conocidos de manera coloquial o popular como las camisas verdes. Un movimiento que llegó a tener cerca de 1 millón de afiliados, lo que lo constituyó como el primer partido de masas, no solo en Brasil, sino en América Latina. Estamos hablando de los años 30. A su vez, en 1938, el Estado Novo proscribe todas las fuerzas políticas, incluidas a los integralistas, quienes ven en esto una traición de Vargas e intentan también un asalto al poder. Este incluye directamente un ataque a la residencia del presidente Vargas en el Palacio de Guanabara en Río de Janeiro, donde el presidente, junto con su familia y algunos guardias leales, resiste el embate de estos integralistas. Las Fuerzas Armadas se mantienen sospechosamente al margen de esta azonada hasta que finalmente acuden en auxilio del presidente. Señaladamente, el ministro de Defensa, Eurico Dutra, llega y salva la situación. Viene una persecución de los integralistas que se salda con el exilio de su principal líder, Plinio Salgado, a un exilio portugués. En medio de esta polarización tan grande que vive Brasil, lo que voy a ver ahora es cómo Brasil incrementa de manera alarmante a los ojos de los Estados Unidos su comercio con la Alemania nazi, lo que lleva a que este país se convierta en el segundo socio comercial, económico e inversor del Brasil de Vargas, por encima del Reino Unido, que había sido el socio tradicional. La presencia de 3 comunidades de gran número de italianos, alemanes y japoneses en territorio brasileño aumenta estas alarmas porque se considera que estas comunidades pueden ser quintas columnas en caso de una incursión de las potencias del eje de cara a un conflicto que ya se vislumbra como cercano. Bien. En la Segunda Guerra Mundial, Brasil fue el país latinoamericano con mayor participación en el conflicto al enviar un contingente de 25,000 efectivos a combatir a las potencias del eje en los propios teatros de guerra en Europa. Dicho episodio es, hasta la fecha, motivo de orgullo nacionalista por parte del pueblo brasileño, el cual lo rememora en el denominado oficialmente como Monumento a los Muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero popularmente conocido como Monumento a os Pracinhas, que se ubica en el Parque Eduardo Gómez en la ciudad de Río de Janeiro, antigua capital del país. No siempre fue así. A lo largo de un lustro, y habría que decir que también Estados Unidos celebró precisamente esa alianza con Brasil en el marco del panamericanismo, con los 2 colosos de América enfrentados a las fuerzas del fascismo. Y reitero, no siempre fue así. A lo largo de un lustro,
estrategas militares y responsables políticos norteamericanos temieron, con cierto fundamento, que Brasil pudiese caer en la órbita de las potencias fascistas y entrar al conflicto mundial del lado de las potencias del eje. Getúlio Vargas, hombre fuerte de Brasil, utilizó dichos temores como ficha de negociación de manera calculada y por demás inteligente para avanzar el interés nacional y maximizar los beneficios para su país en pleno proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Motivos para tales alarmas no faltaron. El Estado Novo, establecido después del golpe de Estado en 1937, fue un régimen discrecional y autoritario, inspirado en la dictadura implantada en Portugal por António Salazar de Oliveira, que se caracterizó por la fuerte centralización del poder, un nacionalismo a ultranza y un feroz anticomunismo, y que además compartía rasgos esenciales del fascismo y del nazismo, excepción hecha de su carácter movilizador, porque fue más bien un régimen que buscó nulificar la movilización de las masas. La llamada Era Vargas, iniciada en 1930, después del golpe cívico-militar que derrocó a Washington Oliveira, adquirió esos tintes totalitarios durante la algarada de 1937, tras el descubrimiento de esa supuesta conjura comunista, el llamado Plan Cohen, una fabricación atribuida tanto a Filinto Müller, jefe de la Policía del Distrito Federal, bajo Vargas, abierto simpatizante del Tercer Reich, nación que visitó a invitación expresa de Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, o bien al capital integralista Olimpio Mourão Filho, entonces miembro del servicio secreto, con la intención de simular una conjura comunista auspiciada por la Comintern, lo cual dio la coartada perfecta para desatar una represión feroz como preludio a la instauración del Estado totalitario. La presencia de comunidades de los Ausland Deutsche, de los alemanes del exterior, quinta comunidad más grande en Brasil después de la portuguesa, la italiana, la española y la japonesa, provocó también estos temores en Washington. Se calcula que entre 1824 y 1940 más de 250,000 de alemanes emigraron a Brasil y a la fecha cerca de 12 millones de brasileños afirman ser de origen alemán. Concentrados geográficamente en el sureste del país, señaladamente en los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, un área de poco más de medio millón de kilómetros cuadrados, y escasa o nulamente asimilados a la lengua y cultura portuguesa de Brasil, hubo temor de que en virtud de la agresiva Weltpolitik o política mundial, seguida primero por el Imperio Alemán y después por el Tercer Reich, pudieran llegar a separarse de Brasil y fundar una especie de provincia de ultramar del Tercer Reich. No sorprende, por tanto, que los Estados Unidos hayan percibido a esa comunidad, al igual que a la japonesa o a la italiana, como potenciales quintas columnas en América, capaces de subvertir el orden en un país tan vulnerable como Brasil. De ello dan testimonio la correspondencia que siguió Osvaldo Aranha, el canciller, el ministro de Exteriores de Vargas, con el secretario de Estado Cordell Hull y con el subsecretario Sumner Welles, en el que incluso Aranha llega a equiparar a estas comunidades con los nacionales en España, con el franquismo, equipara a Brasil con España y habla de la posibilidad de que el Tercer Reich intente un asalto al poder semejante al que realizó en España durante la Guerra Civil. De cara a, bueno, aunque hay que decir también que bajo Vargas es cuando comienza a darse las primeras tentativas exitosas de brasileñizar a estas comunidades inmigrantes e incorporarlos a la comunidad nacional, lo que provocó el disgusto de Hitler y de la Wilhelmstrasse. Frente a lo que se percibe ya como un conflicto inminente, dentro del gabinete de Vargas se da un intenso debate sobre cómo debe Brasil enfrentar los acontecimientos internacionales.
Frente al rearme en Europa y a los acontecimientos más cercanos, por ejemplo, aquellos de Leticia y el Chaco, que llevaron a la guerra de una parte a Perú y a Colombia y de otra a Bolivia y Paraguay, se discutía apasionadamente el curso que debía de seguir Brasil. El mundo parecía encaminarse inevitablemente a la guerra. La preocupación principal de los estrategas brasileños era Argentina, país que consideraban como la principal potencia de Sudamérica y una potencia ávida de expandirse a costa del vasto territorio brasileño. Pensemos también esta susceptibilidad de considerarse un islote lusitano en medio de un vasto océano hispánico. De suerte tal que el país se entregara a los preparativos militares para lo que consideraba una amenaza inminente de invasión. Para Osvaldo Araña, el conflicto que se avecinaba sería una lucha de vida o muerte entre las naciones. Como parte de dicho proceso, el gobierno brasileño organizó por vez primera un servicio moderno de inteligencia en el bienio 1933-34 y envió misiones diplomáticas a países europeos con el fin de estudiar los avances tecnológicos de la época y para adquirir armamento y equipo militar como parte de la modernización de su ejército. Decía que los informes que recibía Vargas indicaban que tanto Chile como Argentina recibían equipamiento moderno de parte de las potencias del eje, lo que generaba una ansiedad profunda entre los militares brasileños, los cuales recalcaban que Brasil estaba mal preparado para una súbita incursión enemiga. En un escenario hipotético se preveía que Brasil podría resistir la presión argentina solo por un corto tiempo y al cabo de apenas 40 días el estado meridional de Río Grande do Sul se perdería a manos del expansionismo brasileño. Por otra parte, el fracaso de la economía mundial capitalista después del colapso de Wall Street de 1929 condujo a una intensa competencia entre las potencias Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania por el acceso al mercado y a los recursos de Brasil. Esta rivalidad fue especialmente importante para los dos últimos países que tenían acceso limitado a las vastas zonas de África y Asia que estaban bajo dominio colonial europeo. Estados Unidos recurrió a América Latina a través de la célebre política del buen vecino, precepto presentado por Roosevelt en su inauguración y por los tratados comerciales concomitantes de dicha política, como vehículos para aumentar el comercio con el fin de estimular la estancada economía norteamericana. El instrumento elegido para Alemania para lograr un fin similar fue el sistema de marco de compensación, el llamado ASCII, que era un acuerdo de cuenta bilateral que excluía a las partes interesadas. Se trataba de cuentas especiales en el extranjero para pagos nacionales, cuyo dinero solo podía utilizarse para pagar exportaciones alemanas por parte del acreedor. Así, poco después de que el secretario de Estado Cordell Hull firmara el tratado comercial con Brasil en febrero de 1935, en el que ambos países se otorgaron concesiones arancelarias mutuas, los brasileños llegaron a un acuerdo comercial con Brasil para comerciar a través de este sistema ASCII, plan diseñado por el ministro de Finanzas del Tercer Reich, Hjalmar Schacht. De esta manera, cuando el dinero se volvió escaso en las transacciones internacionales y la mayoría de las naciones recurrió al proteccionismo como mecanismo de defensa ante la Gran Depresión, Brasil y Alemania fueron de los primeros países en recurrir al trueque como fuente de intercambio. De esta manera se dio un incremento espectacular en el comercio entre Brasil y el Tercer Reich. Alemania pagaba con armamento y tecnología la compra de algodón, lana, lino, petróleo brasileño y otras materias primas. Paralelamente, Brasil e Italia suscribieron acuerdos semejantes por medio del cual Río de Janeiro se comprometía a la compra de 3 submarinos italianos, cuyo costo sería sufragado mediante el envío de algodón y otras materias primas. Ante tales hechos, los diplomáticos, militares y políticos norteamericanos comenzaron a preocuparse seriamente por la posibilidad de que
Brasil pudiera aliarse con la Alemania nazi. Dicha alianza, consideraban, haría altamente vulnerable la posición de Estados Unidos y dificultaría grandemente los transportes y navegación de los aliados en el Atlántico Sur. El nombramiento de Osvaldo Aranha, primero como embajador de Brasil ante Washington y luego como ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, disiparía en parte esos temores. Lo que se dio a continuación fue una disputa dentro del gabinete de una parte de los militares pro-eje, señaladamente los generales Eurico Dutra y el general Pedro Aurelio Góes Monteiro, de una parte que defendían posturas pro-eje, y del ministro de Exteriores Osvaldo Aranha. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 reavivó el debate al interior del gabinete Vargas acerca del papel que habría de asumir Brasil ante el escenario internacional. El bloqueo naval impuesto por los británicos en el Océano Atlántico aisló a Brasil nuevamente de los mercados europeos y detuvo también el envío de armas que Brasil había adquirido meses antes en Alemania, tras la incautación por la Armada Británica de un cargamento a bordo del carguero brasileño Siqueira Campos, que había sido capturado en Lisboa y conducido a la base naval británica de Gibraltar. Tras la caída de Francia ante el fulminante Blitzkrieg alemán en julio de 1940, las preocupaciones norteamericanas acerca de la posibilidad de que Gran Bretaña fuese la siguiente en caer y que Estados Unidos quedase aislado en el hemisferio occidental aumentaron de manera exponencial. En particular, se temía la posibilidad de que alemanes, italianos y japoneses intentaran ocupar militarmente América Latina como un trampolín para invadir Estados Unidos. Tal contingencia otorgaba la mayor importancia a Brasil, especialmente a su indefensa costa noroccidental, en línea directa no solo al Canal de Panamá, sino también al extremo meridional de Florida, pero también al África Occidental y a Europa meridional. Cuando los tanques del mariscal Rommel empezaron a surcar a gran velocidad los desiertos del norte de África en 1941, los británicos comenzaron a desesperarse por la llegada de refuerzos, suministros y aviones. Pero fue solo después del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor cuando el doble juego de Vargas y su gobierno se hizo insostenible. Solo después de la propuesta hecha por el gobierno de Roosevelt de financiar la construcción de la Compañía Siderúrgica Nacional, la planta de Volta Redonda, es cuando Vargas accedió a alinearse sin titubeos ulteriores a los aliados. Muchos piensan que también en el gabinete de Vargas esperaban o temían que a esas alturas Estados Unidos ya contemplaba la posibilidad de invadir el litoral del nordeste brasileño en caso de que su propuesta de ayuda fuera rechazada. Así, en enero de 1942, el gobierno de Vargas finalmente rompió relaciones con los países del eje en el marco de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro. Medio año más tarde estableció una comisión mixta de defensa Brasil-Estados Unidos y 2 meses más tarde, después del hundimiento de varios buques mercantes brasileños, Brasil declaró formalmente la guerra a la Alemania nazi y a la Italia fascista. A cambio de la ayuda material, económica y tecnológica norteamericana, Vargas accedió a las demandas de Washington de concederles una base aérea y naval en la ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, en virtud de su posición estratégica como punto más occidental del cono sur. La base se convertiría a la postre en el cuartel general del Atlántico Sur de los aliados y en la base norteamericana más grande fuera de Estados Unidos. En un momento dado, cerca de 5,000 efectivos norteamericanos llegaron a estar estacionados en dicha base. En 1944, después de intensos preparativos y de haber seguido un riguroso adiestramiento por oficiales de guerra norteamericanos, Brasil enviaría a Europa todo un contingente, la llamada Fuerza Expedicionaria Brasileña, compuesta por más de 25,000 efectivos, tropa que vio acción en los frentes de guerra en Italia, en el rompimiento de la llamada línea gótica y en los encuentros finales de dicha campaña italiana, señaladamente la batalla de Monte Castello y la toma de la ciudad de Turín. Muchas gracias.